Bendiciones a todos los creyentes en el Señor Jesucristo en las distintas iglesias locales de toda la Iglesia Universal. Me gustaría compartir dos textos bíblicos. Uno se encuentra en Efesios capítulo 4 versículo 11 que dice: Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Nosotros como creyentes, después de haber escuchado el Evangelio correcto, el Evangelio de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, los padecimientos que tuvo en la cruz del Calvario, en nuestro lugar, hemos recibido el Espíritu Santo dentro de nosotros y por eso el apóstol Pablo dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y a través de las llaves del reino hemos podido entrar a formar parte de la familia de Dios en la iglesia local, en la cual cada uno de nosotros pertenecemos, en las diferentes iglesias, en las comunidades o en las ciudades en las cuales se encuentren. Dios dice en su palabra que Él ha provisto a la iglesia de pastores y maestros para preparar al pueblo de Dios. La idea de nosotros formar parte de una iglesia local es que nos preparemos. Los pastores y maestros son los encargados de prepararnos a través de las enseñanzas de las Escrituras. No es una pérdida de tiempo, es un tiempo que hay que aprovechar porque el tiempo es corto. Ahora, nosotros debemos de prepararnos en los cultos dominicales, que es donde está toda la iglesia reunida, y es deber de los pastores que ellos enseñen Biblia a todos los creyentes. Lamentablemente, el 90% de las iglesias evangélicas lo que dan son unas predicaciones al azar y nosotros con predicaciones al azar no aprendemos. Posiblemente podemos creer que Dios nos está hablando a través de las predicaciones, pero no aprendemos nada de lo que debemos aprender. Ahora, nosotros ¿para qué nos formamos en la iglesia? Según este texto que estamos viendo aquí, para que nosotros llevemos a cabo la obra de Dios. O sea, en las iglesias vamos a recibir instrucción, nos van a capacitar. Las iglesias son unos institutos bíblicos. Los pastores tienen los deberes o el deber de enseñarnos Biblia y teología a todos. ¿Por qué? Porque es que en esa enseñanza nosotros vamos a ir siendo preparados. ¿Para qué? Para seguir con la función del Evangelio. Voy a leer otro texto que aparece en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 2, que nos puede arrojar un poquito más de luz de lo que estoy diciendo. Dice: me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora, enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. El deber de los pastores es capacitarnos a nosotros a través de la enseñanza bíblica. No predicaciones al azar, a través de la enseñanza bíblica. Esa capacitación que nosotros vamos a recibir en nuestras congregaciones los días domingos, que es cuando nos reunimos como iglesia a partir el pan, a adorar al Señor y a recibir esa enseñanza, nos va a capacitar a nosotros para nosotros también hacer ese mismo proceso después. Nosotros tenemos que estar actos más adelante también para poder instruir a otros
que a su vez ellos también cuando estén capacitados van a seguir instruyendo a otras personas, según nos dice o nos enseña el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, aquí en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Lamentablemente, hoy en día nosotros recibimos son predicaciones al azar. ¿Qué significan esas predicaciones al azar? Bueno, esas predicaciones al azar es que cualquier hermano un domingo predica sobre, pongamos un ejemplo, la mujer samaritana. El domingo anterior predicaron sobre Moisés y los 10 mandamientos. Predicó un diácono. Este domingo que viene va a predicar, por decirlo, el pastor y predica sobre la iglesia primitiva. Y así sucesivamente, cada persona que se va montando en el púlpito va llevando una palabra distinta de que esa persona cree que es lo que nosotros necesitamos para el aprendizaje. No, eso no es correcto. La Biblia, cuando nosotros estudiamos el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva en adelante, de los Hechos hasta el libro de Judas, nosotros nos damos cuenta que la iglesia primitiva donde predicaba era a las personas que no conocían del Señor. ¿Y cuál era su predicación? La predicación era la vida santa, el padecimiento del Señor Jesucristo en la cruz, su muerte y su resurrección. Siempre era el mismo mensaje para las personas que no conocían del Señor. Pero una vez cuando las personas creían el mensaje, el Espíritu Santo les abría el corazón, le traía fe y eran añadidos a la iglesia, empezaban a estudiar, empezaban una serie de enseñanzas, empezaban a capacitarlos para poder ellos más adelante estuvieran en esa misma ciudad o estuvieran en otra parte, tuvieran que ir a cualquier lugar, ellos a su vez fueran capacitando a los demás y el evangelio fuera siendo extendido o llevado a todo el mundo conocido como el Señor Jesucristo les dio la orden a sus apóstoles. Lamentablemente, como dije anteriormente, aquí estamos acostumbrados o la iglesia del Señor Jesucristo viene con una tradición que es unos cultos matutinos, domingos, que le mal llaman escuelas dominicales, que de escuelas dominicales no tienen nada, porque es que siempre hay una persona distinta dando una predicación al azar. Ya sabemos que una predicación al azar es una predicación que trae cualquier predicador y no se basa en el estudio de la escritura de una forma temática. Vamos a empezar a estudiar el libro de Ezequiel, por decirlo así, y empezamos a estudiar el primer capítulo y después estudiamos el capítulo 2 y después el capítulo 3 y así sucesivamente hasta que nos conocemos o estudiamos todo el libro de Ezequiel, perdón. Y así hasta que no se termine de estudiar un libro o una doctrina básica, empezar con otro libro. Por eso es que las iglesias de hoy en día, me da mucha pena decirlo, pero es una realidad. La iglesia del Señor Jesucristo está pasando por una, bíblicamente, por una escasez de conocimiento bíblico. Y eso se adquiere no esperando que el Espíritu Santo me traiga a memoria la escritura. No, es estudiando la escritura porque el Señor Jesucristo ordena que todo creyente en la iglesia debe formarse en las escrituras. Por eso yo les animo a ustedes, a todo el que esté viendo, que si en su iglesia local no están estudiando las escrituras como deben ser correctamente, usted no está aprendiendo absolutamente nada, pues empiece usted desde cero a estudiar las escrituras o en el mayor de los casos vaya a un instituto bíblico a que lo formen.
pero que sea un instituto bíblico bueno. Y si es gratuito, mucho mejor. Los institutos bíblicos gratuitos son mucho mejor que los pagos. Y así usted, así como yo, va a conocer de una manera correcta a Dios, va a conocer de una manera correcta la doctrina, va a ser preparado correctamente para el ministerio de la palabra a la cual nosotros debemos de salir a predicar y a preparar a otros para el mismo ministerio de la palabra. Dios les bendiga, Dios les guarde y los dejo con este ánimo de que estudien las escrituras porque estamos en los últimos tiempos y los días son muy, pero muy difíciles. Bendiciones y que el Señor Jesucristo les dé un feliz sueño y un descanso para mañana poder levantarnos de una manera descansada a cada uno ejercitar nuestras labores diarias. Bendiciones a todos.